Continuamos con el repaso a las distintas candidaturas en León Capital, conociendo los programas de sus números 1 de cada lista. Es el turno para la Unión del Pueblo Leonés. Nos acompaña Eduardo López Sendino. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, ¿cómo se afronta esta nueva campaña electoral, dada la trayectoria de la formación en los últimos años y en las últimas citas con las urnas? Hablan de optimismo, ¿no?, y de buenas expectativas. Sí, por supuesto, vamos con mucha ilusión, con muchas ganas. Desde luego los resultados en las elecciones autonómicas, en las cuales Unión del Pueblo Leonés consiguió ser la lista más votada en León Ciudad y en todo el Alfoz, bueno, pues nos anima a pensar de que vamos a tener un buen resultado en estas elecciones. Y en lo que pulsamos en la calle, porque ya estamos en la calle repartiendo los programas y dando a conocer nuestras propuestas, lo que vemos es mucha aceptación por parte de toda la gente que incluso nos viene a buscar el programa para que se lo facilitemos. La defensa del leonesismo, la defensa de León, es el principal, bueno, el leitmotiv de la formación, pero también ha entrado en el debate político. El actual alcalde también ha enarbolado esa bandera del leonesismo, vamos a decirlo así. Otras formaciones también hablan de ello. ¿Cómo cree que va a ser ese debate sobre el leonesismo? ¿O qué tienen ustedes que decir que tradicionalmente han sido como la parte política de esa defensa de León? Bueno, pues es que ahora todo el mundo se apunta al leonesismo, ¿no? Todos parece como que son leonesistas. Es que yo también soy leonesista, ya, pero estás en un partido, como le pasa al alcalde, que está en un partido que es el Partido Socialista Obrero Español, que ni el señor Centón a nivel provincial, ni el señor Tudanca a nivel autonómico, ni el señor Pedro Sánchez a nivel nacional, en ningún caso han hablado que ni por asomo estén de acuerdo con una autonomía de la región. O sea, digo ni por asomo porque han considerado, y siempre que han venido, hasta incluso el ministro Bolaños cuando ha venido a León, han manifestado que el marco territorial está cerrado. Luego, claro, que alguien diga que es leonesista y está en un partido que desde luego no dice absolutamente nada sobre ello y está totalmente en contra, no es entendible salvo puro electoralismo. Quiero decir que yo, desde luego, no podría estar en un partido que no fuese leonesista y no podría estar ni 2 minutos. Y el alcalde vuelve a presentarse con las siglas del Partido Socialista Obrero Español y es el candidato del Partido Socialista Obrero Español que está en contra de la autonomía de la región leonesa. Luego, por tanto, que no nos engañemos, que esto ya lo hemos visto. Es decir, recordemos en la historia del municipio cuando Juan Morano decía también que era leonesista y resulta que traicionó totalmente el leonesismo cuando le vino y políticamente le interesó. Bien, pues esta es la misma circunstancia, que ahora mismo hay partidos que dicen que son leonesistas, pero que desde luego no tienen un pase precisamente al partido con el que pertenecen. Antes de entrar a valorar qué necesidades tiene la ciudad, a su juicio, qué propuestas traen, es cierto que han, vamos a decir, facilitado que gobernara en minoría el Partido Socialista, o facilitaron que ocupara la alcaldía y luego, bueno, permitieron la gobernabilidad. Facilitamos lo que legalmente obliga la legislación actual, es decir, que si no hay una mayoría, no hay una coalición, quien gobierna es la lista más votada. Nosotros lo único que hicimos fue dejar gobernar la lista más votada porque nosotros en la sesión de investidura lo que hicimos fue votarnos a nosotros mismos para que fuese un alcalde de UPL como hicieron el resto de los grupos. Esto en la segunda votación lo único que conlleva y lleva aparejado es que gobierne la lista más votada, que es lo que ha sucedido. ¿Cree que puede haber esa confusión de cara a las urnas, que se facilitó, como en algún momento se ha podido decir, que facilitaron el gobierno, que pueda haber como esa relación con el equipo de gobierno a la hora de valorar lo que se ha hecho estos 4 años? Bueno, yo entiendo que quizá al Partido Socialista le interese este confusionismo, pero desde luego lo que está claro es lo que sucedió en aquella sesión de investidura, en la cual al no haber esa mayoría, no haber ningún tipo de coalición de gobierno, pues como digo, legalmente lo que la ley obliga es a que gobierne la lista más votada y es lo que sucedió. Lo dejamos tanto Unión del Pueblo Leonés como dejó también el Partido Popular o dejó Podemos, es decir, al final gobernó quien la ley determina que debe de gobernar, que es la lista más votada. Hablaremos de ello al final de la entrevista, pero ahora sí ya entramos de lleno en qué necesidades ve la UPL en la ciudad, qué necesita León.
Bueno, pues hemos de recordar que muchísimas de las cosas que se han conseguido en esta ciudad durante estos 4 años son precisamente propuestas y enmiendas de Unión del Pueblo Leonés. Tenemos que decir que, por ejemplo, la construcción del pabellón de Puente Castro, los 2 parkings de autocaravanas, los parques infantiles cubiertos, algo que también llevamos, que para nosotros es muy importante, como era la ordenanza del cheque bebé o la ordenanza de ayudas a las tasas universitarias, en fin, todas estas cosas, como muchas otras cosas que llevamos, no podemos olvidar que nosotros presentamos 85 enmiendas a los presupuestos municipales, todas estas cosas han sido como consecuencia de las enmiendas a propuesta de Unión del Pueblo Leonés. Bien, pero en lo que es la gestión diaria, en lo que es la gestión que debe de realizar el partido que gobierna, desde luego, las carencias han sido absolutas. Y hablamos de gestión en la limpieza. Estamos con una ciudad sucia, y es lo que perciben los leoneses, una ciudad absolutamente sucia. ¿Y de dónde viene esto? Pues no porque los trabajadores no estén trabajando denodadamente, porque no podemos decir más que los trabajadores de la limpieza trabajan y bien. El problema viene porque les faltan medios técnicos, les faltan equipamiento y les faltan también medios humanos. Es decir, hay que completar esa plantilla que cuando se municipalizó el servicio eran 200 y pico el compromiso de empleados en el sector de la limpieza y resulta que hay 100 y pico. Claro, si a un trabajador de la limpieza donde tiene que limpiar 4 kilómetros le dicen que ahora tiene que limpiar 8, pues evidentemente en el mismo tiempo no puede hacer la misma labor de limpieza. Por eso se necesita un plan de limpieza de la ciudad en el cual se adopten los medios técnicos oportunos y también los medios humanos, se contrate al personal necesario. También, por nuestra parte, ha habido otra dejación por parte del equipo de gobierno del Partido Socialista, que es en la iluminación de la ciudad. Nosotros, como bien saben, nos opusimos a que fuese una única empresa la que se llevase el contrato de la limpieza, porque nosotros lo que queríamos era que se trocease ese contrato de la limpieza por barrios, de tal manera que empresas leonesas pudieran acceder a ese contrato. Al final lo que sucedió es que el rodillo de PP y PSOE, en este caso se juntaron ambos, lo único que motivó es que se adjudicase a una única empresa y ahora mismo dependemos de esa empresa para la iluminación de la ciudad. Pues bien, lo que hay que hacer es un plan también de iluminación en el cual se aumenten las luminarias de la ciudad que falten, porque lo único que se han hecho es cambiar una bombilla que había de gas o de cualquier otro sistema por la LED. Bien, ahora mismo esa iluminación no es la misma. Luego, por tanto, hay que modificar dando más luminarias, más intensidad de luz e incluso bajando esas luminarias porque ahora mismo están a una altura de los años 20, cuando bueno, pues había vandalismo, cuando en la ciudad la iluminación era de otro tipo, ahora la iluminación, con esta iluminación LED, esas luminarias tienen que estar más abajo. Es decir, hay que dar solución a la ciudad con los problemas de la iluminación. Y esto está en consonancia con el problema de la seguridad. Porque sin iluminación no hay seguridad en las calles y en los barrios. Y al mismo tiempo entendemos que los policías municipales y así como también en coordinación con la Policía Nacional tienen que atender a los barrios, tienen que ir por los barrios, tienen que andar por los barrios. Y esto es algo que también están demandando los vecinos, que ven graves problemas de inseguridad, insisto, también provocado por esa falta de iluminación en muchas zonas. Y después, por último, bueno, pues cualquiera lo ve paseando por la ciudad, y ya no digamos los días de lluvia, en los cuales no hay más que adoquines, asfalto, aceras, pavimento, las baldosas que se mueven, que dan un aspecto lamentable de la ciudad. Hay que solucionar este problema de la pavimentación de la ciudad. Hay zonas en las cuales hay que cambiarlo, como puede ser la calle Ancha, que es un problema gravísimo el que hay en los días en que llueve, además está absolutamente roto, y en la mayoría de las calles de la ciudad es muy difícil circular sin encontrarse alguna baldosa que se mueve. Bueno, pues esto da una sensación de dejadez. Y estos han sido los debes del equipo de gobierno del Partido Socialista, que insisto, esta es labor de gobierno, porque esto no lo puede hacer la oposición, sino que es labor de gobierno que no han hecho en estos 4 años. Otro asunto importante, no solo para León, para muchos municipios, es el de la movilidad. También define hacia dónde avanza la ciudad o qué tipo de ciudad vamos a tener, sí, sobre todo por normativas que también vienen de fuera y que hay que adaptar, en este caso, a León. ¿Cómo se adapta pues, esas zonas de bajas emisiones, peatonalizaciones, distribución del tráfico? ¿Qué plantea la UPL?
Bueno, nosotros para empezar apostamos por el transporte público, apostamos por un transporte público y insistimos en lo de público porque parece que el Partido Socialista, con lo que hizo de aumentar en 2 años la adjudicación de los autobuses a la empresa concesionaria, bueno, pues lo que parece primero es una patada a seguir y después, bueno, va a dar tiempo para que después la nueva corporación lleve a una privatización del servicio nuevamente. Nosotros apostamos por la municipalización de este servicio o, cuando menos, una empresa mixta en la cual tenga la mayoría el ayuntamiento. Y en este sentido apostamos por una reorganización totalmente del transporte público, con nuevas líneas, con una adecuación de las líneas que actualmente no es razonable, así como de los tiempos. No tiene sentido que un autobús tarde 1 hora en llegar a una parada, porque la gente al final no lo coge. Y lo que hay que es aumentar las frecuencias y racionalizar los autobuses. No tiene sentido que tengamos autobuses grandes para líneas en las cuales hay 4 o 5 personas que lo cogen. Hay 2 líneas como son universidad y como son hospitales. Esas sí necesitan unos autobuses grandes, pero el resto de las líneas no necesitan autobuses tan grandes. Menos autobuses en tamaño, pero sí más autobuses en cuanto a esas líneas que necesitamos de autobús. Y en cuanto a lo de las zonas de bajas emisiones, bueno, pues nosotros apostamos por cumplir la normativa vigente que nos viene de Europa y que nos viene del Gobierno de la Nación. Evidentemente el Ayuntamiento de León no puede cometer ningún tipo de ilegalidad y cumplirá con ello, pero estrictamente en lo que el Estado y la Comunidad Europea obligue. No estamos a favor de mayores restricciones al tráfico, porque León, afortunadamente, no es una ciudad contaminada. No es una ciudad como Madrid, que tiene, por así decir, una seta de contaminación permanente. No es el caso de la ciudad de León. Y entendemos que no se puede penalizar el tráfico rodado por el simple hecho de acoger una serie de medidas que no están contempladas en la legislación. Insisto, hay que cumplir con la legalidad, pero estrictamente con la legalidad. Hablábamos hace unos minutos de que gobernaba la lista más votada esta candidatura. ¿Permitirán que gobierne la lista más votada de cara a esta nueva candidatura, independientemente de cuál sea? Si son ustedes o es otra, evidentemente si son ustedes querrán que sí. Si hay otra lista, ¿permitirán que sea la más votada la que gobierne? Pues mire, ahora mismo no nos estamos planteando la respuesta a este dilema, porque cuando llegue el día 29 nos plantearemos qué es lo que ha pasado en las elecciones y qué decisiones adoptaremos. Nosotros en el partido lo que hemos dicho es que será el Consejo General el que decida la postura a tomar precisamente en ayuntamientos grandes como puede ser León, como puede ser Ponferrada, como puede ser San Andrés del Ramanedo. Será el Consejo General el que decida. No va a ser Eduardo López Endino, ni va a ser la candidatura del Ayuntamiento de León. Nosotros lo que aspiramos es a gobernar. Si los resultados de las elecciones autonómicas se trasladan, evidentemente tendremos el primer alcalde leonesista de la ciudad. Pero, insisto, no nos estamos planteando ahora mismo ninguna disyuntiva de qué puede pasar a partir del 28 de mayo, porque eso lo veremos en esa fecha y en esa fecha empezaremos a tomar las decisiones. No sé si para pactos la respuesta es la misma. ¿No se plantean de momento líneas rojas o...? Bueno, lo hemos dicho que nosotros tenemos una línea roja que es Vox. Y en esa línea roja nosotros no gobernaríamos nunca con un partido como Vox. Muy bien, pues hasta aquí este tiempo de entrevista. Hemos podido conocer un poco más en profundidad el programa y las propuestas de la Unión del Pueblo Leonés. Eduardo López Endino, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros.